Amén, puedes sentarte. Entonces es tiempo de cambiar. Entonces, si tú no lo le decides, Dios no te va a hacer manita de puerco para que haya ese cambio. Tú tienes que tomar esa decisión y el Señor te va a dar la fuerza, te va a dar una visión, te va a hablar en sueños. El Señor te va a estimular, te va a dar más ánimo, te va a dar gracia delante de la gente. Yo no sé qué va a hacer Dios, lo que sí sé es que va a hacer algo Dios. ¿Sí lo creen? Y quiero empezar con una frase de Charles Spurgeon. Ya ven que es un hombre de Dios tremendo que escribió en 1870. Pero vean cómo es tan vigente su palabra. Y ahora tiene un dicho y los funda en la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Lo repito, eso es un texto que está en la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, entonces es el primer cambio. Si nueva criatura es. ¿Quién dice un amén? Pero tiene que surtir ese fenómeno. No que creas en Cristo. Todo mundo cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. Porque si todo mundo creyera en Cristo, estaría en este lugar adorando al Rey. Amén. Entonces se trata de un cambio. Dice, las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Isaías 42:16 dice la Biblia, Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos. ¿Y guiará a quién, hermanos? Puede ser que estemos ciegos. Hay ciegos espirituales que no han recibido a Cristo como el Señor de su vida y están ciegos espirituales y están tomando decisiones en la carne. ¿Ok? Pero también hay cristianos ciegos porque no leen la palabra de Dios ni intiman con su Señor. Entonces Dios está hablando acerca de esto. Repito, Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Por camino que qué? A lo mejor no te ha funcionado algo. Dios te va a dar una estrategia. Hay ceguera en esa área. Dios te va a dar estrategia para que sigas adelante. Tienes que seguir las pisadas de Jesucristo. Nadie te tiene que forzar. Será el Señor, será el Espíritu Santo, será el Padre que esté guiando. Confía en el Señor. ¿Quién dice un amén? Dice, y repito otra vez, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿Cambiaré qué, hermanos? Las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Quién dice un amén? Vean, esta es una chulada. Cuando no te salen las cosas, estás como en tinieblas y ya no sabes qué hacer. Ya recurriste a diferentes medios, inclusive ya recurriste con Pachita la bruja y no te sale. Ya fuiste a que le hicieran un trabajo a tu negocio y no funciona. Hay ceguera en ese lugar. Tienes que confiar en el Señor y el Señor va a hacer la obra en el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Entonces, en lugar de tinieblas, ¿qué tiene que haber? Luz, la palabra, ungir los postes y dinteles, consagrar tu lugar a Jesucristo, desatar las bendiciones a tu negocio. ¿Quién dice un amén? Y lo escabroso en la llanura. Hay cosas escabrosas que impiden que tú logres tu objetivo, ¿sí o no? Entonces eso lo quiere quitar el Señor. ¿Quién dice un amén? Esas cosas les haré. ¿Quién les va a hacer? ¿El pastor? ¿El líder? Las va a hacer el Señor. Les haré y no los desampararé. ¿Quién puede decir un amén? Y culmino con otro dicho de Charles Spurgeon. Dice, la Biblia, escúchalo bien, la Biblia no es la luz del mundo. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. ¿Es la luz de qué? Entonces, si no lees la Biblia, andas ¿cómo? En ceguera. Dice, lo repito, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, lee a los cristianos. ¿Cuántos leen muchos libros cristianos pero no leen la Biblia? Eso ya
calienta. Tienes que leer la Biblia. Ahí está directamente la enseñanza a tu corazón, a tu mente, a tus emociones. Los escritores cristianos, es bueno leer libros, pero no depender de los libros. Depende del Señor, depende de la luz para la iglesia. La luz de la iglesia es la palabra de Dios. Los cristianos nos distinguimos por leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, escoger diariamente tiempo para escudriñar la palabra, un poco de tiempo para hablar con Dios. ¿Qué es orar con Dios? Hablar, decirle todo lo que tú sientes, como lo quieras hacer, crudo, como lo quieras hacer muy modosito, como se te pegue la gana, pero hazlo por favor en el nombre de Cristo. ¿Quién dice un amén? Vemos estos puntos. Primer punto: este es el verdadero cambio. El precursor del cambio es el Señor Jesucristo. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio, le predicó a un pueblo que creía en Dios y que en su mayoría estaba convencido de que su manera de vivir complacía a Dios. Su manera de vivir complacía a Dios, pero no lo hacían de acuerdo a la palabra. El cambio siempre más bien el cambio no es siempre suficiente. Tenemos que estar cambiando constantemente. ¿Quién dice un amén? Yo cosas que aprendí y que después las volví a leer y el Señor me da otra estrategia. Entonces tiene que haber un cambio permanente. ¿Quién dice un amén? Marcos 1, 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es la luz? El evangelio, ¿qué? Del reino de Dios. Y sigue diciendo, el 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo qué, hermanos? Se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿El reino de Dios qué? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento porque el Señor está en medio de nosotros. El tiempo se ha acercado. El Señor se ha acercado. Tal vez tú quieres ver una persona física, pero dice la Biblia que donde dos o más están congregados en su nombre, Él está en medio. Yo creo firmemente que el Señor está en medio de nosotros, que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, que te está dando estrategia a tu cerebro para que tú hagas. ¿Quién dice un amén? Dos. Este es el verdadero cambio que debemos vivir. Cuando la iglesia fue fundada milagrosamente en el día de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud reunida: en este tiempo nació la iglesia. En este tiempo nació ¿quién? La iglesia. La razón de ser de que esté aquí la iglesia es que nació en este tiempo. En este momento, a partir de este momento, les comenzaron a hablar a los cristianos, los del camino. ¿Cómo les llamaban? Los del camino. Entonces, a partir de este momento, la iglesia se comenzó a congregar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Hechos 2:38. Vean lo primero que pide Dios para que haya cambio: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir un amén? Entonces, tú quieres recibir cosas nuevas, tienes que recibir a Cristo. Y en segundo lugar, bautizarse o bautizarte. Amén. El próximo 23 de abril. ¿Cuándo? El 23 de abril tenemos un cara a cara, en donde la gente puede venir y aprender y ser ministrada y ser bautizada. ¿Quién dice un amén? Iniciamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde con bautizos. Te puedes inscribir, pronto lo van a estar anunciando, pero yo ya lo estoy anunciando. El 23 de abril de cara a cara, en donde vamos a estar hablando de pecados sexuales, de pecados de idolatría, de pecados
que están afectando con depresión, ansiedad, angustia, que han bloqueado y entorpecido nuestra vida. Entonces tenemos que tomar esta decisión. Y en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Entonces tenemos que ser bautizados por inmersión, no por jicarazo. ¿Por cómo? Porque este es nuestro servicio funeral. El bautismo tiene un significado espiritual. Entonces, si tú no lo has hecho, lo tienes que hacer. Por ejemplo, a mí de chiquito fue de jicarazo. Yo vengo de la iglesia tradicional, de jicarazo. Cuando recibí al Señor en la iglesia presbiteriana fue de jicarazo. Pero cuando recibí, cuando conocí del Señor en la iglesia avivada, entendí lo que dice la Biblia. Es por inmersión, porque es un simbolismo. Bajas a las aguas y ya que bajaste, ahí es tu servicio funeral. Ahí eres sumergido, eres sepultado. Y cuando sales de las aguas, resucitas para vida nueva, para vida eterna. ¿Quién dice un amén? Entonces lo tenemos que hacer. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Este simbolismo significa que te has arrepentido y por eso es que toma la decisión de bautizarte. ¿Quién dice un amén? El relato continúa. Vamos ahí adelantito en Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hoy Dios te dice: sé salvo de esta perversa generación. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál es esa perversa generación? El alcohol, la drogadicción, las diferentes modalidades de drogadicción, el adulterio. Sal de esta perversa generación. Dios te quiere ser libre para que vivas quieta y reposadamente, para que duermas y ronques como olla de frijoles. Es tiempo del cambio. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor le llama a esta generación, ¿cómo le llama? Perversa generación. ¿Por qué le llama perversa generación? No lo digo yo, no es una influencia mía. El Señor le llama perversa. ¿Me puedes poner, por favor, Romanos 1:18, por favor? 1:18. ¿Por qué le llama al Señor perversa generación? Porque esta generación se está corrompiendo. Está habiendo un fenómeno muy difícil en las familias, en los matrimonios, en los hombres, en las mujeres. Entonces vean lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de perversa, ¿qué? Vean esto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda, ¿qué? Eso se llama perversa generación. E injusticia de los hombres, ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Crean una artimaña de modo tal que quieren justificar su pecado. Síguele. 19, por favor. 19. Auxilio, socorro. ¡Up! Voy a mi Biblia. Se durmió. ¿Ya está ahí? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Síganme, por favor. Dios santo. Misericordia. Versículo 20. ¿Me siguen, por favor, con la transmisión? ¿Estamos? Ya no. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No tienen qué? La gente busca siempre una excusa. Sigue diciendo la palabra. 21. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que ¿cuál es el problema? Se envanece la gente, se envanecieron en sus razonamientos. Hay una justificación para todo. Hay una justificación para el sexo, hay una justificación para robar, hay una justificación para todo. Y su necio corazón fue entenebrecido, por eso no reaccionan. ¿Cómo está el corazón? Entenebrecido. Me puedes decir, oiga, pero ¿cómo ve usted? Con su conducta se demuestra que su corazón está como entenebrecido. No reaccionan a lo que es justo delante de Dios. Versículo 22, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque amén. Vean cómo corrompieron su corazón, cómo el hombre corrompe su corazón amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tres, los mensajes de Jesucristo y de Pedro reiteran la exhortación de Dios por medio del profeta Isaías 7 siglos antes. Esto fue escrito, lo que acabé de leer fue escrito 2000 años antes. Esto 7 siglos antes. Y vean cómo está de fresca la palabra. El que lee esto y no lo entiende es porque está cegado. Necesita el Espíritu Santo para entender esto. Pero esto es vida. Esto está sanando hoy. Esto está restaurando hoy. Esto está sanando mucho matrimonio a jóvenes que están extraviados y que Dios los ha sanado. ¿Quién dice un amén? Muchos están siendo restaurados en sus finanzas. ¿Quién dice amén? Muchos están retomando y sus proyectos están siendo bendecidos. ¿Quién dice amén? Pero será el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Isaías 55, 5 y 6. Isaías 55, 5 y 6. Vean esto. Dios está buscando hombres y mujeres como tú y como yo. ¿Quién dice un amén? Lo repito, Dios está buscando hombres y mujeres como tú y como yo. Dice, no busques excusas, es que soy nuevecito, apenas es la primera vez. No, Dios te está buscando. Dice la Biblia, busquen al Señor mientras se deje encontrar. ¿Quién dice un amén? Si tú no le buscas, no lo vas a encontrar. No me digas que crees en Dios y nunca le buscas. Entonces, ¿en qué Dios crees? ¿En el Dios de las moscas? ¿En el Dios que está en la cruz? Dios no está en la cruz. Jesús fue crucificado, derramó su sangre preciosa. Ahí derramó su sangre. Esa sangre es la que nos da vida. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. El pecado más difícil, ahí nos limpia de todo pecado. Él pagó el precio, pero Él no se quedó en la cruz. Él fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú crees en un Cristo ahí en la cruz, eso es falso, eso no es Dios. Cristo no está ahí. Cristo fue sepultado. Él resucitó al tercer día. Él está a la diestra de Dios Padre. Y cuando ascendió el Señor Jesucristo, descendió el Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.
Repito el texto, yo te sugiero que lo subrayes. Busquen al Señor, esta es versión internacional. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino. ¿Qué es lo que debe ser el malvado? Que abandone su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Así sea el pecado más tremendo, el Señor te perdona tu pecado. Lo único que te dice, ya no lo vuelvas a hacer. ¿Se acuerdan de la prostituta? La encontraron en el hecho mismo del adulterio, y en esa época la sentencia era que muriera a pedradas. Y entonces estaban a punto de apedrearla, y aparece el Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, esta mujer la encontramos en el hecho mismo del adulterio, es digna de muerte. Él se agachó y después alzó su vista hacia ellos y les dijo: el que sea libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y volvió a agacharse, y cuando se agachó y después alzó otra vez los ojos, le dijo: mujer, nadie te condena, ni yo te condeno. Ve, no peques más. Esa es la situación que demanda Dios de nosotros. Nos arrepentimos, pero ya no volvemos a pecar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si hay otro resbalón en otra área, tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque ya el Espíritu Santo nos da convicción de todo eso. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. En el cambio debe haber una verdadera transformación. ¿Cuál es esa verdadera transformación? Recibe a Cristo y comienza a cambiar, se comienza a congregar, comienza a leer la Biblia, comienza a orar y comienza a recibir milagros. ¿Quién dice amén? Entonces tiene que haber una verdadera transformación. Si alguien no lo hace, va a estar causando problemas en medio de la iglesia. A cada rato se enferman. ¿Han oído de los quejitos? Se quejan de aquí, se quejan de acá, se quejan de acá, se quejan de acá, hasta de la pompa se quejan. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. Y tienen que tener comunión con Dios para que ya no les sucedan esas cosas. Entonces eso es lo que nos hace estar marcados para el Señor. ¿Quién dice un amén? El apóstol Pablo describió este cambio como una completa transformación de nuestras vidas. ¿Quién dice un amén? Yo puedo entender, Dios entiende que vamos cambiando de momento a momento. Hay cosas que estamos acostumbrados a ir con Pachita la bruja, ya no vamos, nos arrepentimos, nos dolemos. Estamos acostumbrados a jugar baraja y el Señor nos redargüe y ya no lo hacemos. Estamos acostumbrados al pericazo y ya no lo hacemos. El Señor nos va cambiando, pero tiene que haber un ¿qué? Cambio. Esa es una evidencia que el Señor está obrando en el corazón. Yo he tenido hermanos que eran drogadictos, le robaban el dinero a su mamá, le robaban la estufa, el tanque de gas, y el Señor los sanó, los transformó así, y comenzaron a trabajar, y el Señor les comenzó a bendecir, el Señor les comenzó a prosperar, y ya no fueron más carga para su madre. Eso es lo que es la verdadera transformación. Y hay otros que reciben al Señor y van cambiando poco a poco. Es válido. ¿Por qué? ¿En qué depende esto, pastor? En su fe. ¿En qué? En su fe. Voy a estar predicando acerca de la fe en relación con este tema. ¿Por qué? La fe tiene que ser avivada. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude en nuestra fe, que nuestra fe sea fortalecida. Porque comienzas a leer la Biblia, tienes fe, crees en Cristo y te duermes. Necesitas fe, necesitas tener autoridad en tu vida. Amén. Colosenses 3, 9 y 10. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, con sus ¿qué? Me gusta esta versión internacional. Y se ha puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando. ¿Que se va qué? Renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? El Señor nos conoce. Él sabe que se va a ir renovando nuestra vida. Ya les dije que para unos es rápido y para otros es más lento.
pero es dependiendo de su fe, de su entereza, de su entrega, de su disposición. No necesitas otra cosa, necesitas buscar del Señor, crecer. Si tú no sabes leer la Biblia, pide consejo. Si tú no sabes orar, pide consejo. Si no te sabes congregar, pide consejo. Tienes que congregarte. Nosotros antes nos congregábamos tres veces a la semana: el miércoles, el viernes y el domingo. Con motivo de la pandemia cancelamos el miércoles y solamente nos reunimos el viernes y el domingo. En la oración veníamos lunes, martes, jueves y sábado. Con motivo de la pandemia solamente nos reunimos los lunes. Eso ya calienta, como que nos enfriamos. Es tiempo de reactivarnos. Estamos orando para reactivar la oración a las 6 de la mañana del día sábado. Nos reuníamos y había un promedio de 100 personas a las 6 de la mañana buscando de Dios, y el pueblo estaba bendecido, el pueblo estaba prosperado, el pueblo sigue siendo prosperado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién dice un amén? 5, ¿cómo voy? Me faltan 5 minutos. Dios retira el pensamiento de un cambio verdadero. Dios reitera el pensamiento de un cambio verdadero. Efesios 4:22-24. Efesios 4:22-24. Con respecto a la vida que antes llevaba, ¿vida que antes qué? Llevaba. Yo antes era un lépero. No me ven decir groserías, nadie me lo impidió, pero el Espíritu Santo renovó mi corazón, mi mente y mis emociones. Amén. Nadie me lo prohibió, es el Espíritu Santo. Pero ni saben qué, me entregué al Señor, comencé a leer la Biblia, porque yo vengo, muchos saben que yo vengo de la iglesia tradicional y era de los meros machines. Católico, pero no sabía nada de Biblia. Cuando me comenzaron a enseñar la Biblia, dije: wow, qué marihuanadas estaba yo cometiendo. Pero ¿ni saben qué es lo que me iluminó? El Señor, la palabra. Eso es lo que nos saca de eso. Amén. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud. ¿En qué, hermanos? En la actitud. En la actitud. ¿Eres agresivo? Actitud. ¿Sí? ¿Eres lentóforo? En la actitud. Amén. En la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, ese es el proceso que tenemos que estar sufriendo de momento a momento. Dios no quiere que seas un religioso. Dios quiere que tengas un estilo de vida con Dios. Dios no quiere que seas la momia de Guanajuato y no te pintes nada. Dios no quiere que seas arbolito de Navidad y que te cuelgues tantas cosas. Dios quiere que tengas un estilo de vida con Dios. ¿Quién puede decir un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Es tiempo del cambio. Confía en Dios. Es decir, en tus manos están mis tiempos, dile al Señor. Por tanto, es tiempo de cambiar en las fuerzas del Señor. Hemos caminado en nuestras fuerzas, hemos creado estrategias en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro matrimonio. Es tiempo de cambiar ahora con Cristo Jesús. Amén. Vas a tener un trabajo, vas a iniciar un proyecto, ora antes si es de Dios o no es de Dios, para que no fracases. Ora a Dios. Y el Señor, hay varios hermanos que antes de poner su negocio, oiga, ¿cómo ve este local? Voy y lo discierno espiritualmente. El día lunes fui a ver un inmueble. Me dijo la persona: véalo. Fui, lo vi, espiritualmente vi que va a ser un éxito ese negocio. Antes de poner un negocio, conságralo al Señor. Ve
todavía no lo rentas o todavía no lo compras, ve, úngelo. Señor, este es tu negocio. En este negocio tú me vas a hacer prosperar. En este negocio tú quieres que yo esté. Consulta al Señor. Hemos actuado a los brutos. Hemos empleado nuestra estrategia. Ya chole. Deja que Dios actúe en tu cerebro. Yo sé que tú eres muy inteligente, pero esa inteligencia la quiere potenciar Dios en tu vida. ¿Quién dice un amén? Muchos son muy buenos, pero necesitan ese toque del Espíritu. Necesitan ese chispazo. Amén. Salmo 31:14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. ¿En tu mano qué? Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Quién dice un amén? Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tus misericordias. ¿Quién dice un amén? Tú pones un negocio, tú consultas a Dios, Dios lo va a poner en tu corazón, te va a dar todas las facilidades para que abras. Miren, fuimos a visitar la iglesia de Austin, por eso nos estuvimos hace 8 días. Y fuimos a ver, miren, comenzamos la iglesia en una iglesia americana. Y el horario de reunión era después de ellos, de los americanos. Y se comenzaron a reunir, pero estaba muy lejos de la iglesia del centro de Austin. Después el Señor abrió una puerta, no cobraban renta. Vean la gracia de Dios, no cobraban renta. Y una iglesia muy bonita. Nos fuimos un poco más al centro de Austin. Encontramos un negocio de un mexicano indocumentado, pero que ha sido prosperado y nos lo rentó $500 al mes. Wow. Después sentíamos que aún estábamos un poquito más lejos del centro de Austin y nos fuimos a un lugar el doble de grande. ¿Y saben por cuánto se pagaba de renta? $500. ¿Creen que es de Dios la iglesia de Austin? Dios está abriendo las puertas, pero se consulta a Dios. Pero como que no estábamos contentos y Paolo dice, no, hay algo. Oramos y terminaron la construcción de una nave para eventos, nuevecita, acondicionada, bien padre. Honestamente, muy padre, nuevecita. Oramos a Dios. Se tocó la puerta con la persona. Yo se lo rento por la misma renta de allá, $500. La renta que paga cualquier pastor mexicano aquí en Cuernavaca, cuando menos paga 30,000 pesos por un local. Cuando menos. La gracia de Dios en un idioma diferente. Es Dios actuando. Es Dios actuando. Y estaba reunida la iglesia y dice Paolo, ¿sabe qué? La iglesia ya tiene más de un año que es financieramente autónoma. ¿Quién dice un amén? Todos diezman, todos ofrendan, todos están contentos, todos contribuyen, todos están siendo bendecidos. ¿Quién dice un amén? Matrimonios desintegrados se han restaurado. Dios está trabajando. No tenían grupo de alabanza, ya tienen grupo de alabanza. Dios está haciendo la obra. El Señor permitió que tengan más equipo. ¿Quién dice un amén? Es el Dios de los tiempos. Amén. Nos ponemos en pie. Es tiempo de cambiar. La pregunta es, ¿cómo puedo cambiar? Este es el proceso. Primero cambio a través del arrepentimiento, luego se genera limpieza y luego la bendición. Repito esto. Te preguntas, ¿cómo puedo cambiar? Este es el proceso. Primero cambio a través del arrepentimiento, luego se genera una limpieza interna. Hay algo sobrenatural que pasa en tu corazón y luego viene la bendición. ¿Quién dice un amén? Entonces, si tú no te arrepientes, hay tapones que no impiden. La oración no pasa del techo. Entonces tiene que haber arrepentimiento, luego limpieza y luego bendición. ¿Quién dice un amén?
¿Con quién puedo limpiar mi cuerpo? Leyendo la palabra, y Él te va a dar convicción de lo que tienes que arrepentirte, de todo lo que tienes que sacudirte, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién puede decir un amén? Esta generación es la que decide cambiar. Tú decides cambiar, yo decido cambiar. La generación que busca a Jehová, esa es la generación, la que busca al Señor. Amén. No la que cree en Dios. Yo siempre les digo, sálganse allá a la boca calle y paren a todos los conductores. Digan, ¿usted cree en Cristo? Todo el mundo cree en Cristo, hasta el diablo cree en Cristo, dice la Biblia. El chiste es creer en Cristo y que haya un cambio. En 2 de Corintios 7:14, 3 textos, me perdonan. 2 de Corintios 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé. ¿Quién dice un amén? Desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Esta versión, ¿me lo pones? Esta versión, 2 de Corintios, de Crónicas, perdón, 2 de Crónicas 7:14. Zacarías, segundo texto. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Quién dice un amén? A ver, leemos todos juntos el texto anterior. 1, 2, 3. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Desde dónde? Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Zacarías 1:3. Zacarías 1:3, que yo le leí. Zacarías 1:3. Mientras ponen Zacarías, yo les leo Santiago 4:8, para que después me pongan Santiago 4:8. Acérquese a Dios. Ya está. 1, 2, 3. Por lo tanto, adviértele al pueblo. ¿A quién? Nosotros somos ¿qué? El pueblo. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvase a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Santiago 4:8, y con esto cerramos. Santiago 4:8 dice, comienzo a leerlo y luego lo repetimos: acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiese las manos, ustedes los inconstantes. ¿Ustedes qué? Purifiquen su corazón. Amén. 1, 2, 3. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiese las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Señor, gracias por esta palabra que hace en mí, que provoca en mí tener un cambio. Yo quiero ese cambio en mi vida. Ya estoy hastiado de lo que he vivido, en mi experiencia, en los consejos de mis padres, de mis abuelos, en las tradiciones. Ya, Señor, ayúdame a salir de esto. Dame sabiduría e inteligencia. Pon tu mano derecha en tu corazón, dile: Señor, yo quiero ese cambio, yo necesito ese cambio, ya no aguanto más. Hay muchos hombres y mujeres que en esta pandemia se han suicidado, se quieren suicidar. Un hombre en la semana dice: me quiero suicidar, ya no aguanto más. Comenzamos a orar por él y el Señor le ha sanado, le ha restaurado. ¿Necesita seguimiento? Sí, necesita seguimiento. Tú y yo necesitamos seguimiento. Dile: Señor, yo quiero cambiar, es tiempo de cambiar. Cambia mi manera de pensar, mi manera de actuar. Quita todo berrinche, todo espíritu de Jezabel, de control, de dominio, todo machismo. Quita todo estorbo. Hoy yo decido cambiar, porque dice la palabra que el que se acerca a Dios y Él se acercará a ustedes.
Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. No un hombre, no un pastor, no un líder. El propio Señor se va a acercar a ti en sueños, en visión. Te va a tocar, te va a animar, te va a dar nuevas fuerzas como el águila, nuevas fuerzas como el búfalo. Va a haber un cambio radical en tu vida. Cantábamos que el Señor lo va a hacer otra vez. Es una promesa de Dios que el Señor lo va a hacer otra vez en nuestras vidas. El Señor rejuvenecerá nuestro estilo de vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Más fuerte, mi hermano. Solamente Él merece la honra y la gloria. El diablo deseaba estos aplausos, pero estos aplausos son para Jesucristo. Él es el único que pagó el precio en la cruz del Calvario. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesucristo, solamente tú. Solamente tú. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Tú y yo creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Él es el que da vida, Él es el que restaura, Él es el que regenera. ¿Puedes decir un amén?